mujeres de oración, mujeres de valor. Debemos ser luces y brillar, reflejando al Padre Celestial, contar a otros el sacrificio de amor y llevarlos a los pies del Señor. Hijas de Dios, qué bendición ser llamadas hijas de Dios, llamadas a servir. Un saludo muy especial y una cordial bienvenida tenga a todos ustedes a un programa más de Cristo Mujer Te Llama. Sean muy bienvenidos y ojalá todo esto sea de mucha bendición. Un saludo a todos aquellos que nos ven por los diferentes medios y gracias por acompañarnos, gracias por estar cada día con nosotros. Para nosotros es un placer traerles todos estos programas con el remanente adventista, que lo que queremos es que sea una gran bendición para su vida, una gran bendición y enseñanza para cada uno de nosotros, y qué más de todas esas historias bellas que nos da la palabra de Dios. Podemos aprender, podemos aplicarlas a nuestra vida, y ese es nuestro fin. Nuestro fin es llevarle a cada uno de ustedes ese mensaje positivo, ese mensaje de bendición. Mi nombre es Rebeca Alonso y es un gusto saludarlos. Antes de empezar con un programa más, vamos a tener una pequeña oración para que Dios nos acompañe. Padre Santo, te agradecemos tu amor, te agradecemos tu misericordia. Gracias, Señor, por un programa más. Gracias por todas esas personas que nos sintonizan, Señor. Bendícelas, guárdalas a cada una de ellas, y que estos programas que hacemos sean de mucha bendición, Señor, para esas vidas que te necesitan conocer, que necesitan un aprendizaje. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque siempre nos acompañas y estás con nosotros. Gracias, Padre. Guárdanos hoy siempre en tu nombre. Amén. Entonces, como hemos venido hablando, estamos contando esas historias de esas mujeres que Dios puso en la Biblia, que Dios las escogió para que nosotros tengamos esa enseñanza, ese aprendizaje. No fueron perfectas, fueron mujeres que muchas veces se equivocaron, pero al final Dios las usó para su beneficio. Entonces hoy vamos a hablar de un personaje muy importante que se llama Rebeca. Entonces, ¿quién fue Rebeca? Bueno, la próxima mujer que aparece en la Biblia después de Sara es Rebeca, la esposa de Isaac, hijo de Abraham. Existen varias historias muy interesantes sobre Rebeca en el libro de Génesis. Una de las más importantes, la que cuenta la influencia que tenía sobre su hijo Jacob y las consecuencias de su decisión de engañar a Isaac. Rebeca es otra mujer decisiva en el destino del pueblo hebreo, del pueblo escogido. Sin ella, la historia bíblica habría sido muy diferente. Su peripecia vital, o al menos la que interesa para el destino de Israel. Eso lo leemos en Génesis. Entonces, como vemos,
Ya en el programa pasado hablamos de Sara y vemos cómo Dios la escogió para ser la madre de bastante descendencia. Hablamos de ella, de las consecuencias, de las virtudes y aprendizaje. Hoy vamos a hablar la otra mujer que, como decía ahí, que sigue en la Biblia, es Rebeca, que también formó parte importante de esta historia del pueblo de Israel. Y también vamos a ver que ella fue escogida por Dios. Y al final su vida no fue perfecta, se equivocó, pero para eso queremos contar esta historia, para que cada una de nosotras aprendamos de eso. Vamos a irnos un poquito a Génesis, ver cómo ella fue escogida por Dios, ver en el proceso. Casi de ella no hay mucho, entonces vamos a ver todo el proceso que tuvo que pasar para que ella llegara a conocer a Isaac y ser madre de esos dos, de Esaú y Jacob. Vemos así. Era Abraham ya viejo, muy entrado en años, y Dios la había bendecido en todo. Dijo pues Abraham al más antiguo de los siervos de su casa, el que administraba cuanto tenía: pon, te ruego, tu mano bajo mi muslo. Yo te hago jurar por Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos, en medio de los cuales habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, a buscar mujer para mi hijo Isaac. El siervo lógicamente le presenta una serie de objeciones porque no le parecía tarea fácil. Entonces, retomando un poco la historia, y si leemos Génesis, ya Abraham ya había tenido a su hijo Isaac, que era el de la promesa. Ya había pasado muchos años, ya Isaac tenía más o menos 40 años y Abraham ya estaba más viejito, ya estaba mayor. Entonces él estaba preocupado por buscarle una buena esposa a Isaac. Pero recordemos que Abraham había salido de la tierra de Ur y Dios lo había guiado a Canaán, pero lamentablemente a sus alrededores solo se encontraban pueblos paganos. Entonces Abraham, en su sabiduría, él quería una buena esposa para Isaac. Él quería una buena mujer que adorara al Dios del cielo y que no adorara a ídolos paganos. Entonces, como vemos, él, como Abraham ya era muy mayor, no podía viajar. Entonces le dijo a su siervo, que era como su mano derecha, su administrador, que le consiguiera una buena esposa a Isaac. Imaginémonos qué responsabilidad, ¿verdad?, que Abraham le dio al siervo. Imagínense, o sea, tendría que conseguirle una buena esposa y que ella adorara al mismo Dios que ellos, que era el Dios de reyes y Señor de señores. Entonces vemos qué fue lo que pasó. Dice así: tomó el siervo 10 de los camellos de su señor y se puso en camino, llevando consigo de cuanto bueno tenía su señor, y se dirigió a Harán Naharaim, a la ciudad de Nahor. Hizo que los camellos doblaran sus rodillas fuera de la ciudad, junto a un pozo de aguas. Ya de tarde, a la hora de salir, las que van a tomar el agua, y dijo: Dios de mi amo Abraham,
salme al encuentro hoy y muéstrame benigno con mi señor Abraham. Voy a ponerme junto al pozo de agua mientras las mujeres de la ciudad vienen a buscar agua. La joven a quien yo dijere, inclina tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella me respondiere, bebe tú y daré también de beber a tus camellos. Sea la que destinas a tu siervo Isaac, y conozca yo así que te muestras propicio de ella. Entonces, como vemos, Abraham mandó a buscar a esa mujer, pero le dijo, no ve a los pueblos que hay alrededor de nosotros, ve a donde yo nací, donde mi parentela. Recordemos que en esos tiempos sí era permitido como casarse entre familias. Entonces el siervo tuvo que ir hasta donde Abraham había nacido y de ahí tenía que conseguir una esposa para Isaac. Pero qué responsabilidad, qué delicado ese asunto, porque tenía que llevarle una mujer con las características que Abraham quería para esposa de Isaac. Entonces, ¿qué hizo él? Vemos aquí una primera enseñanza. Primero que hizo, oró a Dios, le pidió una señal, porque recordemos de dónde él había aprendido eso, de Abraham. A pesar de que sus servidumbres, la gente que lo servía tal vez no era, no tenía esa afinidad con Dios, ya que venía de pueblos paganos, pero al ver a Abraham y al ver a Sara, ellos aprendieron a adorar a ese Dios. Entonces, como vemos, nosotros también a los que tengamos a nuestro alrededor, a los que tengamos en nuestra casa, con nuestro ejemplo, con nuestros testimonios, muchos se pueden convertir al Dios verdadero. Entonces, como vimos, el siervo le pidió una señal a Dios, que por favor lo guiara, que por favor le mostrara cuál era esa mujer o esa joven para Isaac. Entonces, ¿qué hizo? Probó a Dios. Le dijo, de las doncellas que vienen al pozo, la que se me acerque y me dé de beber a mí y a mis camellos, esa es la escogida. Y vemos qué pasó. Dice, parece que el viejo criado pide mucho. No solo buscaba a una mujer caritativa que le haga la merced de darle de beber a él, un extranjero, sino que además pide que sea capaz de sacar ella misma el agua necesaria para los camellos. La mujer que haga eso bien puede ser la esposa de Isaac. Y sucedió que antes de que él acabara de hablar, salía con él el cántaro al hombro Rebeca, hija de Betuel, hijo de Melca, la mujer de Nahor, hermano de Abraham. La joven era muy hermosa y virgen, que no había conocido varón. Bajó al pozo, llenó su cántaro y volvió a subir. Corrió a su encuentro el siervo y le dijo, dame por favor a beber un poco de agua de tu cántaro. Bebe, señor mío, le contestó ella, y bajando el cántaro apresuradamente con sus manos le dio a beber. Cuando hubo él bebido, le dijo, también para tus camellos voy a sacar agua hasta que hayan bebido lo que quiera. Entonces, ¿qué vemos aquí? Cómo Dios
Dios sabe todo, cómo Dios de verdad, contesta las oraciones. Dios tiene siempre un propósito para cada uno de nosotros. Y qué bonito. Imaginémonos cómo se debió sentir ese siervo. Ver que inmediatamente ni había acabado de orar, de pedirle a Dios y decirle qué características debía tener, que ya Dios le había contestado. O sea, Dios fue el que escogió a Rebeca. Ya Él sabía cuál era esa esposa para Isaac. De verdad, qué bendición. Nosotros tenemos que tener esa fe también. Así como ese siervo la tuvo, nosotros también en nuestra vida debemos pedirle a Dios con fe. Entonces dice que muy contento con su suerte, el viejo siervo aún quiere saber más y le pregunta de quién es hija. No sale del asombro cuando Rebeca le contesta quién es. Es la sobrina nieta del propio Abraham. Soy hija de Betuel, el hijo de Melcat dio a Nahor. Y no solo esto, sino que le invita a ir a casa de su padre a pasar la noche, dando muestras de tener un corazón limpio y puro. El siervo entiende que era la señal que esperaba y da las gracias ante el asombro de Rebeca. Postróse entonces el hombre y adoró a Dios diciendo: bendito sea Dios de mi señor Abraham, que no ha dejado de hacer gracia y mostrarse fiel a mi señor, y a mí me ha conducido derecho a la casa de los hermanos de mi señor. Corrió la joven a contar a casa de su madre lo que había pasado. Entonces, como vemos, unas características de Rebeca, o sea, ella tenía buen corazón, puesto que tras de eso sacó ella misma el agua del pozo para darle de beber a un extraño. De verdad, hoy en día, si antes me imagino que no era muy común, hoy en día también cómo cuesta. Nosotros, cuando alguien tiene una necesidad, cuando alguien tiene un problema, cómo cuesta, nuestro corazón se ha vuelto tan egoísta, cómo no podemos ayudar, o yo veo las jovencitas de ahora, lamentablemente han nacido en un mundo de mucha tecnología, un mundo ahorita de corre, mucha vanidad, que lamentablemente yo me pongo a ver, ahora las jovencitas no son de ese corazón como tenía Rebeca, dispuesto a ayudar a alguien aunque no lo conocía, dispuesto a sacar agua del pozo, y no solo darle a él, sino darle también a sus camellos, y ver que él venía cansado porque era un viaje largo lo que él hizo, invitarlo a su casa, darle de comer, darle un techo donde descansar. Qué bonito, ¿verdad? Eso debemos enseñar a nuestras hijas, debemos ser nosotros de ese corazón, ayudar, ofrecer sin pedir nada a cambio, o ofrecer esa ayuda al que lo necesita. Dice así: Rebeca fue a la casa y ahí se encontraba su hermano, que se llamaba Labán. El hermano de Rebeca le llamaban la atención el anillo y los brazaletes que el siervo le había dado a la joven, y acude a la fuente para rogarle al hombre que vaya a su casa y ofrecerle la hospitalidad que era sagrada en la época. El propio Labán atiende a los camellos y le sirve de comer al siervo, aunque este primero
quiere contar su misión. Le cuenta de una manera muy sencilla, pero didáctica para el lector, toda la historia que ya sabemos. El viejo siervo de confianza de Abraham está inquieto y quiere saber si ha concluido su búsqueda o no. Todos se apresuran a contestar que la voluntad de Dios es primero. Labán y su casa contestaron diciendo: de Dios viene esto, nosotros no podemos decirle ni bien ni mal. Ahí tienes a Rebeca, tómala y vete, y sea la mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Dios. Cuando el siervo de Abraham hubo oído esas palabras, se postró en tierra ante Dios y sacando objetos de plata y oro y vestidos se los dio a Rebeca, y hizo también presentes a su hermano y a su madre. Entonces, como vemos, recordemos que en esa época, cuando ya alguien se comprometía y todo lo demás, se daba como una dote. Entonces el siervo llevaba esa dote para la mujer que él escogiera para Isaac, entre otras cosas, bueno, en ese tiempo oro, plata. Pero como vemos, yo siento que, o sea, como vemos que si uno pide a Dios por esa persona especial, por esa persona con que Dios le mande para compartir su vida, Dios lo hace. Vemos este ejemplo, como el siervo y Abraham le pidieron a Dios a esa mujer que Isaac necesitara. Y también yo me imagino que la familia de ella, ellos creían en el mismo Dios, y ellos también me imagino que ellos pedían por un buen esposo para ella. ¿Qué nos queda de enseñanza esto? Nosotros, si eres soltera, no te has casado, pídale a Dios ese hombre bueno, ese hombre que ame a Dios. Yo tengo 2 hijas, todavía ellas están pequeñas, pero yo les digo a ellas que el día de mañana ellas oren y que le piden a Dios por un buen esposo, y que principalmente ese hombre ame a Dios, porque si ese hombre ama a Dios, las va a amar a ellas y no las va a maltratar. Pero como vemos en esta historia, Rebeca fue pedida y Dios lo dio realmente a esa buena esposa. Por eso nosotros que no se han casado o que tenemos hijas o hijos, también pidámosle a Dios, enseñémosles a ellos, porque imaginémonos Isaac tenía como 40 años, y Isaac perfectamente él podía haber escogido cualquier mujer de otro pueblo, pero ¿qué hizo él? Se guió por la sabiduría de su padre, y él dejó que su padre le escogiera esposa. Entonces, ahí que aprendemos nosotros de nuestros padres, tenemos que escucharlos. Cuando ellos no nos dicen, no le conviene, esta persona no, o esta persona sí, si hay jovencitas viéndonos, hagámosle caso a nuestros padres, porque ellos ven más allá de lo que tal vez alguien joven puede ver. Entonces, como vemos, primeramente pidámoselo a Dios, que Él sea nuestra guía, que
que Él nos escoja a esa persona, que les escoja a esa persona adecuada, de corazón noble y principalmente que ame a Dios. Entonces, como vemos, el siervo ya fue a la casa, ya pidió permiso y los padres de Rebeca le dieron ese consentimiento. Vamos a ver. Dice así: la historia prosigue con elementos de carácter práctico. A la mañana siguiente el siervo pretende llevarse ya a Raquel, pero para su familia la noticia ha sido precipitada y se resisten a dejarla ir tan pronto. Rebeca soluciona el conflicto diciendo que quiere partir. Parece intuir que la misión que la guarda es de suma importancia y no puede demorarse. Su familia le bendice con estas sencillas palabras: hermana nuestra eres, que crezcan en millares de millares y se adueñe tu descendencia de las puertas de los enemigos. Rebeca no parte sola, como era natural en una joven de casa adinerada. La acompañan sus doncellas y su nodriza. Y aquí la historia cambia de escenario y vuelve de nuevo a Isaac, quien hasta ahora había permanecido ajeno a su propio destino. Entonces, aquí podemos ver el carácter de Rebeca, ¿verdad? Porque ella perfectamente tenía que irse lejos de su familia y muy lejos. Una muchacha joven no sabía ni a qué familia, ni cómo era Isaac, ni nada por el estilo, porque nunca lo había visto. Pero que ella, ¿qué entendió? Entendió que eso era el plan de Dios. Entendió que ella tenía que irse con el siervo para casarse con Isaac. Qué bonito, ya fue obediente a los mandatos de Dios. ¿Cuántos somos así? Cuando Dios nos dice que tenemos que hacer algo y muchas veces ponemos peros por cualquier cosa. Muchas veces, no, es que no nos gusta, que muy cansado, que muy lejos, que esto, ¿verdad? Inventamos un montón de excusas, pero vemos que Rebeca, ella confió en su Señor y sin importar que dejaba a su familia y atrás todo lo que conocía para irse a un lugar nuevo con otras personas que no conocía, lo hizo. Entonces vamos a ver cuál fue ese encuentro entre Rebeca y Isaac. Dice: volvía un día Isaac del pozo de la Roid, pues habitaba en la tierra de Nequebet y había salido para pasearse por el campo al atardecer. Y alzando los ojos vio venir camellos. También Rebeca alzó sus ojos y viendo a Isaac se bajó del camello y preguntó al siervo: ¿quién es aquel hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? El siervo le respondió: es mi señor. Ella agarró el velo y se cubrió. El siervo contó a Isaac cuanto había ocurrido, e Isaac condujo a Rebeca a la tienda de Sara, su madre. La tomó por mujer y la amó, consolándose de la muerte de su madre. En la época era costumbre que el marido no viera la cara de su esposa hasta la noche de bodas. Así no es de extrañar que Rebeca se cubría la cara con premura al ver a Isaac. Nada más
se dice de la impresión que tuvieron el uno del otro, pero queda claro que Isaac se consoló con Rebeca de la muerte de su madre Sara. Entonces, como vemos, Rebeca, cuando vio que venía Isaac, ¿qué hizo? Tuvo ese pudor, como en esa época se tapó la cara. En esa época no se podía ver cara a cara hasta que se casaran. Entonces, en ese momento debemos recordar que ya Sara había muerto, ya que cuando ella tuvo a Isaac ya era anciana, ¿verdad? Entonces me imagino que Isaac se sentía muy triste de haber perdido a su madre, pero cuando ya vio a Rebeca, me imagino que ella pasó a ser un consuelo para él, ¿verdad? Le ayudó a recuperarse de la muerte de su mamá. Entonces, como vemos, ella se casaron y ya él obediente, ¿verdad? A pesar de todo, dice la palabra de Dios que tuvieron como buena conexión, ¿verdad? Qué difícil. Yo me pongo a ver a ella y a él, porque qué hubiera pasado si no se hubieran gustado, si no se hubieran llevado, hubieran vivido como infelices para toda la vida. Pero como esto fue escogido por Dios, Dios sabía, Él conocía los corazones de cada uno. Entonces ellos, me imagino que fue amor a primera vista. Entonces qué bonito, porque los dos confiaron en Dios, confiaron en sus padres, y Dios, como dice, los juntó. Vamos a ver qué pasó más adelante. O antes de ir a lo que viene, a seguir con la historia, vamos a ver una canción y ya regresamos. La Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que Él pronto vuelve en luz. Te haya listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No anheles el bien de esta vida, pues ella se pasará. Entrégate a Él sin medida, que hoy llamando está. Te haya listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien.
pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. Alístate pues, el Maestro muy pronto vuelve en luz. Te halla listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. De verdad, qué linda canción. Cuando uno alaba a Dios, realmente la música se hizo para alabar a nuestro Señor Jesucristo. Antes de continuar, queremos invitarle a que nos sintonicen por la 930 AM, que es Radio Costa Rica, en los horarios de 8 a 9 y de 12 a 1. Ahí se están pasando diferentes programas de los que grabamos aquí. Por si no puede vernos por los diferentes medios cibernéticos, los invitamos a escucharnos por ahí. También a que nos busquen por YouTube como El Remanente Adventista CR, y nuestra página de Facebook también Remanente Adventista CR, y tenemos un WhatsApp donde pueden el 8314 7619, en la cual ahí tenemos grupos de oraciones, grupos de salud. Por si quieren integrarse, manden un mensajito a ese número y con gusto los podemos atender. Ahora, como veníamos hablando de Rebeca e Isaac, qué bonito, ¿verdad? Que el ejemplo de ella, una muchacha de corazón limpio, una muchacha sincera, que dejó todo por el llamado de Dios de ir a casarse con Isaac. Bueno, pasó el tiempo, y por los datos también que nos da la historia, Rebeca dice que era una muchacha más joven que Isaac. Dice, bueno, que ya lo hemos dicho, cuando Isaac se casó, él tenía 40. Supongamos, la Biblia no nos dice muy claro, pero que Rebeca podía tener unos 25 años cuando se casó con Isaac. Dice, al principio Rebeca tardó en quedar embarazada y las malas lenguas decían que era estéril. Cuando por fin concibió, tuvo un embarazo difícil. Dice así en Génesis 25, 22 y 23, chocábanse en su seno los niños y dijo, para esto ¿a qué concebir?
y fue a consultarle a Yahvé, que es Dios, que le dijo: 2 pueblos llevas en tu seno, 2 pueblos que al salir de tus entrañas se separarán. Una nación prevalecerá sobre la otra nación, y el mayor servirá al menor. Esas palabras le indican que los 2 hermanos serán el origen de 2 pueblos que siempre tendrán problemas para convivir, como son los edomitas, descendientes de Esaú, y los israelitas, descendientes de Jacob. Finalmente dio a luz 2 gemelos, el mayor Esaú y el menor Jacob. Entonces, como vemos, ella quedó embarazada y tuvo gemelos, ¿verdad? Y desde su vientre, me imagino, las que hemos sido mamá, las que hemos estado embarazadas, si con uno muchas veces, ¿verdad?, es cansado, que cuando se mueven y todo, ahora con 2, y desde su vientre ellos tenían esa rivalidad. Pero Dios le dijo: de esos 2 hijos son 2 naciones grandes, pero qué triste, no se iban a llevar. Y ahí Él le dio una promesa a ella: el mayor servirá al menor. O sea, ya Dios tenía todo preparado, ¿verdad? Ya sabía que el menor era el que iba a ser descendiente del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ya Dios nos conoce antes de nacer, ya Dios sabe cuál va a ser nuestro carácter, ya Dios, Él nos formó, Él nos hizo, entonces ya Él sabía los caracteres de esos 2 niños y también sabía qué nombre se le iba a poner. Sabido es que los nombres no se ponían en balde, sino que significaban algo. Así, Esaú vendría a significar el velludo o peludo, y Jacob parece ser que significa Dios proteja, aunque la mitología popular relaciona su nombre con el hecho es de curioso nacimiento. Isaac tenía 60 años, imagínense, o sea, pasaron como 20 años cuando nacieron sus hijos. Salió primero uno rojo, todo él peludo, como un manto, y se le llamó Esaú. Después salió su hermano agarrando con la mano el talón de Esaú y se le llamó Jacob. Entonces, como vemos, tuvo 2. El mayor era todo peludo, el menor no, era lampiño. Y que, o sea, como Dios de verdad prueba nuestra fe. Si vemos ahí lo que decía el relato, Isaac tenía ya 60 años. Entonces, si se casó de 40 años, podemos decir que esperó 20 años para tener a sus hijos. Pero igual esos 2 hijos se iban a ser muy diferentes. Dice así: estos muchachos crecen y se dedican a labores distintas. A Esaú le atrae la caza porque es fiero y fuerte. A Jacob le atrae más la vida tranquila y el hogar. Los padres estaban divididos, aunque Rebeca muestra claramente sus inclinaciones hacia el pequeño, que era Jacob. Se narra el episodio conocido de la venta de la primogenitura por un plato de lentejas, como podemos leer. Hizo un día Jacob un guiso, y llegando Esaú del campo muy fatigado, dijo a Jacob: por favor, dame de comer de ese guiso rojo, estoy desfallecido. Por esto se le dio a Esaú el nombre de Edom. Contestóle Jacob: véndeme ahora mismo tu progenitura. Y respondió Esaú: estoy que muero, ¿qué me importa la primogenitura? Júramelo ahora mismo, le dijo Jacob. Y juró Esaú, vendiendo a Jacob su primogenitura. Dióle entonces Jacob
pan y el guiso de lentejas, y una vez que comió y bebió, se levantó Esaú y se fue sin dársela nada de la primogenitura. En la propia familia hay también problemas, porque Esaú contrae matrimonio con mujeres del país que no gustan a sus padres. Antes, al contrario, fueron para Isaac y Rebeca una amarga pesadumbre. Por último, llegamos al episodio crucial del relato, que es cuando Isaac, ya anciano, sin apenas vista, decide bendecir a su hijo mayor antes de morir. Ruega a Esaú que salga a campo y le prepare un guiso antes. Rebeca, que ha estado muy atenta, corre a decírselo a Jacob, y no solo eso, interviene y cambia el destino. Ordena a su hijo Jacob que le traiga 2 cabritos para que ella misma haga el guiso. Ahora pues, hijo mío, obedéceme y haz lo que yo te mando. Anda, vete al rebaño y tráeme 2 cabritos buenos para que yo haga con ellos a tu padre un guiso como a él le gusta, y se lo lleve a tu padre y lo coma y te bendiga antes de su muerte. Entonces, como vemos aquí, 2 aspectos muy importantes de la historia. Y Isaac tenía favoritismo por Esaú, Rebeca tenía favoritismo por Jacob. Ya Dios había dado una promesa, ya Dios le había dicho a Rebeca que Jacob iba a ser el heredero de la bendición del pueblo de Dios. Pero como siempre, nosotros queremos ayudar a Dios, desobedecemos, no dejamos que Él trabaje en nuestra vida. Entonces, como vemos, y ya sabemos la historia, Rebeca, ¿qué hizo? Fue a decirle a Jacob que Isaac ya iba a bendecir a Esaú, porque en ese entonces era como una ley que el primogénito era el que se quedaba con todas las bendiciones materiales, pero ellos no contaron que Dios le iba a dar a Jacob las bendiciones espirituales, que muchas veces vale más eso. Entonces, ¿qué pasó? En resumidas cuentas, sabemos la historia. Esaú, uno hizo mal primeramente que por un plato de lentejas vendiera su primogenitura. 2, que eso que dio a entender que no le importa. O sea, no le importaba nada, y él, como vemos ahí, se casó con otras mujeres. Eso fue angustia para sus padres. O sea, fue como el rebelde de la familia. Entonces, ¿qué hizo Rebeca? Entre ella y Jacob engañaron a Isaac con un guiso. Como Jacob era lampiño, se puso pieles de animales y se hizo pasar por Esaú. Isaac en ese tiempo ya no veía, ya estaba muy enfermo. Entonces, ¿qué hizo? Él la voz no la reconocía como la de Esaú. Entonces, él tenía como esa duda, pero su olor, ¿verdad? Porque Jacob se puso ropa de Esaú y lo engañaron. Entonces, como vemos otra vez, ¿verdad? Como dije ahora, ¿cuántas veces nosotros no obedecemos, no esperamos a que Dios actúe? Si Él ya le había dicho a Rebeca lo que iba a hacer, ¿por qué no tenemos paciencia? ¿Por qué no sabemos esperar esas bendiciones cuando porque Dios tiene un tiempo? Dios sabe en qué momento va a actuar, o en qué momento nos convenga a nosotros. Pues sabemos el final de esta historia.
Sabemos que Isaac fue engañado por su propio hijo y su esposa. Sabemos que cuando Esaú se enteró, ¿qué hizo? Quería matar a su propio hermano. ¿Y esto qué sucedió? Que Jacob tuvo que huir lejos. Y qué triste para Rebeca, porque sabemos que ella tuvo que mandar a su hijo donde su hermano Labán, y dice la palabra de Dios que nunca más lo volvió a ver. Entonces, como vemos, amigas y hermanas que nos sintonizan, esta historia hay mucho que aprender. Primeramente, confiar en Dios. Primeramente, pedirle a Dios lo que necesitamos. Y segundamente, no ayudarlo. O sea, Dios sabe en qué momento cumple sus promesas con nosotros. Dios sabe en qué momento es el adecuado para Él actuar en nuestra vida. Y así como Rebeca, yo imagino cuando vio a su hijo irse y nunca más murió sin verlo, su corazón de verdad debió quedar muy triste y aprendió la lección que debió esperar a que Dios cumpliera esa promesa. Y otra vez, a consecuencia de su desobediencia, también el pueblo de Israel con los años tuvo esas consecuencias de esos dos pueblos, de esos dos hermanos que no se llevaron nada bien. Entonces, esperemos que esta historia de Rebeca la apliquemos para nuestra vida. Como siempre digo, cojamos lo bueno, aprendamos de los errores de ellos para nosotros no cometerlos y apliquemos esto para nuestra vida. Confiemos en Dios, dejemos que Él actúe y verá cómo nos irán bien por el camino de Dios. Nosotros somos el remanente adventista. Los esperamos en el próximo programa y que Dios los bendiga mucho. Hasta luego. Dios nos llamó con la misión de mostrar al mundo su amor, convertirnos en mujeres consagradas, mujeres de oración, mujeres de valor. Debemos ser luces y brillar, reflejando al Padre Celestial, contar a otros del sacrificio de amor y llevarlos a los pies del Señor. Hijas de Dios, qué bendición ser llamadas